¿Te vas a llamar a silencio? Bueno. Ah, es Aurelio, es Aurelio. Ah, Aurelio. Hola, Aurelio. Bien, Nos Aurelio. tenías intrigadas. Sí, ahí andaba Aurelio con unos problemitas de salud, pero está mejor, así que, y bueno, falta Bea también, que anda con un tema también, pero bueno, después lo verán. En todo caso, bueno, ya empezamos a grabar. Hoy es el último encuentro, ¿eh? Como tantos últimos encuentros que tuvimos ya. ¿Qué te parece, Luis? Esto se termina, indefectiblemente. Y sí, todo llega a su término. Todo llega a su término. Igual, el próximo ciclo que vas a iniciar con Borges no voy a estar porque ya, como sabrás, ya lo hice, ya lo hicimos. Y No, el próximo sí, ciclo claro. voy a estar. Que vas a iniciar en septiembre. Te cuento algo, les voy a contar ya, así ya más o menos estamos claros. A ver. El ciclo de Borges, Vida y Obra, que ustedes ya hicieron, como dijo Luis recién, ese empezó ayer, ya lo arrancamos ayer con un grupo nuevo, un lindo grupo también. Todavía está un poco frío el asunto, pero esto, viste cómo es, va tomando temperatura a lo largo de las reuniones. Y para el 10, sí, a ver, bueno, no me acuerdo, ahora bien, 14 de mayo, creo que de octubre, jueves, siguiendo en la línea de los jueves, esperá que estoy buscando acá la data porque ya no me acuerdo. Así ya les comento y nos sacamos esta burocracia de encima. Bueno, el 16 de septiembre arranco, yo propongo otro ciclo de Borges con 5 relatos que no vimos, ¿no? Ahí voy a estar. Y que están entre también los más importantes que escribió Borges, entre ellos nada menos que Pierre Menard, que no es solamente un relato extraordinario, sino que también es una especie de ensayo sobre la lectura. Y entonces a partir de Pierre Menard vamos a ver el Zahir, vamos a ver la Lotería de Babilonia, vamos a ver el informe de Brody y vamos a ver el Milagro Secreto. Todos grandes cuentos. Eso el 16 de octubre empieza. Cuando terminemos ese ciclo de Borges, que ya perdón, a ver, momento. ¿Octubre o septiembre? No, del 16 de septiembre empieza eso. De septiembre. 16 de septiembre, cuando terminemos ese ciclo de Borges, sí. Sobre mediados de octubre, o sea, cuando vamos a dejar pasar una semana, sí. Vamos a arrancar con el ciclo de haiku, bueno, esta aproximación al haiku, ¿no? Sí. Así que más o menos el panorama futuro es ese. Y yo igual les voy a ir avisando, ¿no es cierto? Por si alguno lo quiere hacer. Sí. Así que bueno, esos serían nuestros dos próximos movimientos acá. El otro ya lo hicieron, que es el que empezó ayer, con Vida y Obra. Igual se están perdiendo algo bárbaro porque yo lo hago distinto siempre. Este que estoy haciendo ahora es mejor que el que hicieron ustedes. Escúchame, bueno, Cris, ya es tarde. te están preguntando por el chat. Para que abro el chat, sí, que yo nunca lo abro. A ver qué dice Cristian. Dice, ojo que los estoy controlando desde el silencio, dice alguien. Y sobre poesía, ¿viene alguno próximamente? Bueno, poesía, de haiku es poesía también, podemos meterlo ahí. Sí, no escuché que era de haiku, pero... Claro, o sea, no es que simplemente, o sea, la idea de hacer del de haiku, tenemos un pequeño problema y una ventaja con el tema del haiku, no somos japoneses. Ese es un gran inconveniente, pero también, digamos, una de las formas más interesantes de abordar los japoneses justamente no siendo japonés, porque claro. le vamos a dar una impronta propia, por eso le puse aproximación al haiku, no me quiero meter tampoco en camisas de 11 varas, vamos a ver qué podemos nosotros espigar con el tema de esa forma que es tan atractiva y que es tan importante. Pero yo creo que lo que acabas de decir ya parece un poema de Pedernica. Perdón por mi ignorancia. ¿Cómo se escribe haiku, Isaías? H-A-I-K-U. Ah, sí, ahí está. Yo tengo un amigo japonés. ¿Se puede decir eso? Sí, si es japonés, sí. Con otras nacionalidades se complica.
Mira que son parecidos, ¿eh? Vos tenés que decir, yo también tengo un amigo japonés. Yo también. Pero no sé si nos va a servir de mucha ayuda, por ahí sí, ¿no? Sí. Es más de la ciencia Si es ficción japonés, que del haiku, tu amigo Sí, japonés. es verdad. Si es japonés, sí. A menos que sea chino, que sea Confucio, si no, otro No, no. tenemos que conseguir un japonés No, para no. legitimarnos un poco, pero bueno, no importa. Bueno, el haiku se sigue practicando hoy en día en Japón, y ha evolucionado mucho también. Bueno, pero fuera de eso, esas son las 2 próximas aventuras que vamos a encarar, ya les voy a ir avisando por si alguno quiere prenderse también. Bueno, hoy vamos a ver un poeta que es el, digamos, el más desconocido de todos. Todos los que vimos hasta ahora en este ciclo son bastante conocidos dentro del ambiente de la poesía. Y hoy nos toca Jorge Santiago Perennik, que es un poeta muy interesante para mi gusto, y a mí ahí está entrando Hormiga, que me dijo que no iba a entrar, pero parece que entró. Este Jorge Santiago Perennik es bastante distinto de lo que estuvimos viendo hasta ahora, salvo que tiene tiene también bastante afinidad con Leónidas Lamborghini. Es un personaje, es un poeta absolutamente experimental, cuyo, digamos, interés estuvo más que nada centrado en la forma, y más que en la forma en sí, en la construcción del poema, en el mecanismo constructivo de los textos. Y a mi modo de ver, esto es personal, por supuesto, ¿no? Pero digamos, a mí es la poesía que más me interesa, ese tipo de, ese fijarse en la construcción, ¿no es cierto?, en el diseño de los artilugios poéticos, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque se corre el eje un poco, se corre un poco el eje de la expresión propia de un autor o de las pretensiones de un autor, y se delega un poco más en aspectos que hasta incluso pueden resultar azarosos. Esto es Perennik. Pero de todas maneras van a ver que, o sea, no es que el tipo no dice nada y que son simplemente construcciones aleatorias, sino que tiene unas ciertas ideas bastante claras con respecto a lo que es la poesía, lo que es el arte en general. Ustedes saben, cuando nosotros hablamos de poesía en estos ciclos, estamos hablando de arte, ¿no? Cada una de las artes, digamos, literatura, pintura, música, escultura, bla, bla, consideradas como géneros, ¿no? Tienen un núcleo poético, que es el núcleo creativo, el núcleo que les da, digamos, forma, que les va dando sentido. Entonces la poesía la encontramos en realidad en todas las artes. Incluso a veces, si tenemos suerte, la encontramos en la poesía también. A veces es bastante difícil eso, pero bueno, veremos. Entonces, Perennik es un tipo que trabajó siempre y estuvo interesado por este tema de la construcción. Digamos, podríamos decir que en ese sentido es un constructivista. Hay algo interesante, un dato de Perennik, ahora vamos a dar dos o tres tips de la biografía, que no tenemos en realidad demasiada información, ¿no? Pero Perennik fue un traductor muy bueno de poesía norteamericana, de poesía de lengua inglesa. Tradujo a William Carlos Williams, tradujo a Eliot, tradujo a Cummings, y tradujo a Charles Olson. Charles Olson yo se los quiero traer a la memoria por si, seguramente, como vimos tantos autores, por ahí nos olvidamos, ¿no? Charles Olson era aquel del verso proyectivo, ¿no? Cuando vimos a los poetas de Black Mountain, Charles Olson era el mentor de todos estos poetas, y tenía unas teorías acerca de los poemas y de la poesía. Él se llama su teoría, cuando digo teoría no estemos pensando en paradigmas científicos, ni en teoremas, ni nada. Son pensamientos nucleados alrededor del oficio, ¿no? Él tenía la idea de este verso proyectivo, que más o menos viene a significar que el contenido genera la forma. Yo, partiendo de ciertos contenidos, voy encontrando la forma en el poema. Es decir, voy a ir encontrando estructuras que sirvan a ese contenido, pero sin saber muy bien del todo qué es lo que voy a
¿Qué es lo que voy a obtener? Todo este tipo de poetas, así digamos, que se fijan más en la construcción, o en el algoritmo, si se quiere, o en el procedimiento de construcción, no están demasiado apegados a los resultados. Les basta con encontrar algún tipo de resultado satisfactorio para que el envío funcione. Entonces, acá el autor queda un poco desplazado, y en realidad la idea es un poco esa, ¿no? Desplazar, sacar del primer plano la intención, digamos, la emocionalidad, la cosa más idiosincrática del autor en sí, y volcar todo eso a los textos. Es decir, tienen más relevancia en general los textos logrados que la propia impronta personal del autor. Perenni es uno de ellos. Hay otros, hay muchos. Lamborghini mismo también hace unas operaciones parecidas, ¿no? Y van a encontrar, yo creo que algunas reminiscencias de aquellas cosas que leímos de Leonidas Lamborghini. Entonces, Jorge Santiago Perenni murió joven, murió a los 59 años, nació en el año 52 y murió en el año 2011. En principio, empezó más o menos su carrera en los años 80, principios de los 80, que todavía acá en Argentina estaba el proceso, ¿no? La dictadura militar, una época espantosa en todo sentido, y entre otros sentidos en un gran aplanamiento, ¿no es cierto?, cultural y de la creatividad en general. Y Perenni empieza a publicar en ese año 80, 82, 81, una revista que se llama Joule, como Jules Solar, Zul, con X. Y es una revista que contemplaba publicación de poemas, pero también de crítica literaria, y de traducciones de poetas también contemporáneos, sobre todo norteamericanos. Perenni fue un gran editor, fue un gran crítico literario también. Hay mucho de ese material en él. Yo, como material complementario, teniendo en cuenta que no hay demasiado con Perenni, les estoy mandando un enlace para que ustedes puedan acceder a la colección completa de la revista Joule. Está online. Incluso después, si quieren o les interesa algo, lo pueden ir descargando los ejemplares y demás. Es bien interesante, una revista muy interesante, donde van a encontrar mucha teoría literaria. Entonces, eso se lo voy a mandar como material complementario, junto con un video donde Perenni está recitando uno de sus textos. Entonces, y bueno, dijimos, murió en el 52, después de esa revista Joule, él publicó otra revista que se llamaba Derivas, más o menos en la misma tónica, un poco más acá, y es autor de unos cuantos libritos de poesía, por lo general muy breves, ¿no? Y que siempre se caracterizaron por esta cosa experimental. Yo les quiero mostrar acá, a ver si podemos hacer un paneo de un par de cosas que tengo acá. Y vamos a hablar un poquito de esto. Este es un librito de Perenni muy finito, que se llama La Desconocida. La Desconocida, y cuyo subtítulo es Un circo macedonista de John Cage. Y este libro está construido de la siguiente manera. Está construido siguiendo unas instrucciones de John Cage. Lo tienen a John Cage, el famoso músico experimental norteamericano, que propone una serie de instrucciones para componer un libro. Es decir, había que elegir un autor, había que elegir un título de un autor, y todo lo que se escribiera, siguiendo unas pautas que no las voy a decir todas porque son muy rígidas, es un algoritmo bastante complicado, pero este libro está construido todo en base a pautas que va poniendo John Cage. Entonces, y cada texto que compone ese libro tenía que contener un mesóstico. ¿Qué es un mesóstico? Bueno, el acróstico lo conocen, ¿no? Es aquel poema cuyos primeros versos empiezan, si lo seguís de arriba para abajo, dicen algo, ¿no es cierto? Entonces, esto es un mesóstico. Esa especie de acróstico estaría figurando por la mitad más o menos del poema. Y cada palabra del poema tiene que estar contenida en la obra que se eligió para trabajar. Es decir, en este caso,
trabaja con Adriana Buenos Aires de Macedonio Fernández, entonces cada palabra está sacada de ahí, no puede haber palabras de otro campo. El resultado es bastante interesante. A ver si yo les puedo enviar acá por el chat uno de los poemas, es una foto, ¿no? Porque para que vean el tema del mesóstico, acá está, a ver si entra en el chat, un momentito. Ahora vamos a leer, quédense tranquilos. No. Ahí estoy subiendo, a ver si me abre acá. ¿Ustedes lo conocían a Peretnik? ¿Sí? Bien. Yo de nombre, no. De nombre. Yo por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Antes no había escuchado hablar de él. Vimos algo, ¿no? Sí. Sí. Sí, por eso es el más desconocido. Podríamos decir que, bueno, murió muy joven, ¿no? Pero... ¿Me apagaste la luz? ¿A quién? Yo no te apagué nada, si te referís a mí. Fuera. No llego a la perilla. No, que luego me salta. ¿Quieres cogerle el agua? Le voy a cerrar el micrófono, porque por ahí va a decir algún improperio. Luego me salta. Ahí tienes el agua. Bueno, ahí le subí por el chat una foto de uno de los poemas que es un mesóstico. Si ustedes abren la foto y se fijan, van a ver que por ahí en el medio van a encontrar toda una tira de arriba para abajo con letras en mayúsculas que dice Macedonio Fernández. Ese es el mesóstico. Y todas las palabras que se organizan de un lado y del otro de ese mesóstico están tomadas de la obra de Macedonio Fernández que él eligió para trabajar. Este es un proyecto que también lleva música, que la música no me acuerdo ahora quién la hizo, pero es una chica que trabajó con él, ¿no? Entonces, bueno, Peretnik era un tipo que trabajaba de esta manera. Ahora esto uno puede decir, bueno, está bien, son experimentos, qué sé yo. Lo que pasa con Peretnik y con todos estos poetas de procedimiento, estos procedimientos, se elige una plantilla, se elige un algoritmo y se actúa en consecuencia. Entonces uno puede decir, bueno, son cosas caprichosas, son cosas aleatorias, y en gran medida es así. Igualmente ustedes van a encontrar que tiene un sentido, esas palabras que están organizadas de determinada manera alrededor de este mesóstico, pero hay otro detalle que a mí me interesa más con todo este tema de los procedimientos y demás. Fuera del resultado que uno logre, mejor o menor terminado, más o menos significativo, más o menos emotivo, fuera de eso, lo que estamos haciendo cuando nosotros empezamos a trabajar con algún procedimiento es estar profundizando en los mecanismos del lenguaje, ¿no? Entonces, a ese nivel, esta ejercitación a nosotros nos da un poco más de soltura en el manejo del lenguaje. Es decir, nos corremos de nuestra pretensión de decir algo y nos ponemos más a trabajar con las herramientas y con los procedimientos que después nos van a servir para decir cualquier otro tipo de cosas. Si esto fuera, digamos, hay dos posturas. Hay gente que postula que estos resultados ya están, que es lo que hay acá. Ahora uno, un poquito más tramposamente, puede empezar a trabajar con algún algoritmo de este tipo y después digamos, demagogizarlo un poco, redondearlo un poco, llevarlo ya para un lado un poco más comprensible, ¿no es cierto? Siempre nos van a servir como para adquirir un poco más de soltura y como para perderle un poco esa reverencia que tiene uno con respecto al lenguaje, ¿no? O ese prestigio que tiene la cosa poética y demás, con el cual nosotros, cuando digo nosotros, digo yo, los asumo porque están acá, pero digamos, con el cual yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, para mí esto es una cosa mucho más de artesanía y de taller sucio incluso, ¿no? Entonces, bueno, Peretnik es un tipo que trabaja
de esa manera. No en la totalidad de los textos, por supuesto. Uno cuando dice, bueno, voy a utilizar un procedimiento, no es que lo tiene que utilizar de por vida. Me parece que no tendría mucho sentido. Hay momentos para hacer cada cosa, ¿no? y para ejercitar distintos sistemas de escritura. Y hay intentos para simplemente dejar constancia de lo que a uno le pasa por la cabeza. En ese sentido. Y ahora vamos a ver después, le vamos a leer algunos poemas y a ver qué resulta de todo esto. Después tiene otro librito que yo tengo acá. Hay muy pocas cosas que se consiguen de Perendik. Que se llama El shock de los lender, el shock de los prestamistas. Y se basa en la palabra prestamista para hacer todo un poema. Ahora fíjense una cosa. Ven el libro, está ahí, lo vamos a dar una tapa más o menos fea, como todos los libros de poesía. Ahora fíjense cómo está escrito esto. A ver si se ve. Está escrito por el costado. No lo podés leer así, tenés que darlo vuelta y leerlo así. ¿Viste? Repasar las páginas y así. Es un, ¿viste? Es decir, había necesidad de hacer esto. ¿Hay algún juego con el apellido Joclender? Sí, claro, totalmente. Si el shock de los lenders, sí, bueno, claro. Él toma, justamente toma ese dato, ¿no? De las policiales tan conmocionantes que fue ese caso, ¿no? Sí. Pero bueno, él utiliza después se va para otro lado porque utiliza esta palabra lender que significa prestamista, ¿no es cierto? Y bueno, va a aislar un montón de cosas. Pero bueno, la distribución del libro es así, es todo así. O sea, tenés que agarrarlo y leerlo así. Cosa que si vas en el colectivo te mira la señora que está sentada al tuyo, dice, este tipo que está leyendo, ¿no? Pero bueno. Y es raro. Sí, por lo menos es raro. ¿Viste? Es raro, pero también te da un poquito de amplitud al verso. Porque viste que a veces el verso se queda muy constreñido por el espacio totalmente. Que hay. Bueno, ¿ves? Y acá tenés, a ver si se ve un poco, lo acerco más, ves que hay espacios en blanco, ¿no es cierto? Hay mucho blanco. Y además hay palabras y frases tachadas directamente con una X. Cosa que, o sea, te quedás ahí y yo vengo leyendo, por ejemplo, toda búsqueda vuelve invisible su objeto, por lo tanto, todo tachado. Ahí iría un ruido, y sigo. Toda búsqueda persigue encontrarse. Son sabotajes. Él hablaba mucho de sabotaje con respecto a la construcción de los poemas. Y lo que decías vos también recién, Raúl, eso de que te constriñe un poco ese formato vertical, ¿no? Clásico de los versos. Él se interesaba mucho en la poesía visual también, si bien no la practicó tanto, pero él publicó una antología de poesía visual argentina. Poesía visual es aquella... es graficar el poema de manera tal, ¿se acuerdan los caligramas, por ejemplo, de Apollinaire y todo ese tipo de cosas? Formar imágenes con la gráfica de los poemas, entre otras cosas, o incluso insertar cierto tipo de dibujos o de símbolos en el poema. Entonces él consideraba el blanco de la página, que en este caso es horizontal, ¿no? O si fuera vertical es lo mismo, el blanco de la página lo consideraba como un bastidor, como una tela, como para pintar. Entonces hay un cruce muy acusado entre lo que es la palabra, el dibujo, y hay un concepto que ya nosotros hablamos muchas veces de esto, sobre todo cuando hablamos de Black Mountain, ¿no? De Charles Olson y de Denis del Levertov, que es el concepto de poesía partitura. Esto genera una partitura, evidentemente esto hay que leerlo de alguna forma, respetando los blancos, o saboteando los blancos, también depende del intérprete, eso, acentuando acá, acentuando allá. Entonces, este es el tipo de poesía de Perendik. Y o sea, es un poeta del lenguaje, obviamente. Esto, por ejemplo, este tipo de libro, o el otro, de los mesósticos, no son los poemas que uno regalaría a su novia para el día de San Valentín, ¿viste? Porque, digamos que no te recomiendan mucho esos libros. Es decir, te viene tu suegra y te dice, ¿qué te regaló fulanita? Mirá que me regaló. Dice, cuidado, nena, ¿viste? ¿Con quién te estás metiendo? Pues eso así. Entonces, o sea, que con esto quiero decir que es más que nada un poeta para otros poetas.
En general, la poesía, a cierto nivel de ejecución, sus destinatarios son otros poetas. Cuando yo digo destinatarios otros poetas, estoy hablando también de lectores que, aunque no escriban, son poetas, porque tienen un alto grado de exigencia con respecto a sus lecturas. Habíamos dicho acá que la relación más vertical se da entre el poeta y el lector de poesía, mucho más que un novelista con un lector de novelas y demás. En este caso, la poesía exige lectores exigentes también, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a encontrar en la poesía de Jorge Perennik, que por otra parte le decían el oso Perennik para los amigos. Yo no tuve la suerte de ser amigo, pues no llegué a conocer, siempre estuve a punto de conocerlo hasta que después ya no hubo más posibilidades, pero bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Uno va para allá, viene para allá. Entonces, y era un tipo que iba mucho a las reuniones, a las lecturas de poesía, estas que se organizan y que a veces tanto nos dan un poco de risa, las criticamos, pero también vamos, ¿no? Entonces, no tenía problema con eso, y era muy querido, un tipo muy querido, un tipo muy abierto, muy, qué sé yo, muy buena persona, aunque eso nunca se sabe, ¿no? Pero muy afable, ¿no? Y muy de escuchar al otro. Y muy ecléctico también en cuanto a las publicaciones que hacía en su revista, y publicaba todo el mundo. No tenía ningún problema con eso. Entonces, bueno, más o menos el marco es ese, ¿no? Él saca unos cuantos libros, por lo general muy breves, a ver si los tenemos por acá, los decimos. Pueden llegar a encontrar algo de Perennik, uno que se llama Mil Micos, en el año 79, Mil Micos, año 79, obviamente está haciendo alusión a los milicos, ¿no? De una forma elíptica. El cuerpo del horror, el shock de los Lender, que es este que le mostré recién, un pedazo del año, el fin del no, variaciones Padín, la desconocida, que es este circo macedoniano que les mostró recién, el gran derrapador, que es su gran libro, digamos, el todo la parte, y la querella de los gustos. Trabajó bastante en México y tuvo una beca que estuvo tuvo un tiempo en Estados Unidos también. Y acá en Buenos Aires era director del programa de altos estudios en poesía de la Universidad de Buenos Aires. Una especie de laboratorio donde se practicaba este tipo de poesía así vanguardista, ¿no? Hablar de vanguardias digamos, en esta época ya es un poco, qué sé yo, no sé si es la palabra correcta, digamos experimental, por ahí dibuja mejor lo que hacían esta gente. Después de la revista Schüler empieza a editar la revista Deriva, y después tuvo un cierto éxito, digamos, literario, porque publicó, junto con otro escritor que se llama Sergio Bufano, un diccionario de la injuria. Y esas cosas a las editoriales les encantan, y bueno, al público también, ¿no? Una especie de diccionario de insultos, tanto españoles como latinoamericanos, y que estaba lleno de ejemplos o de malas palabras o de insultos y demás, que los fueron sacando de obras literarias. Entonces es un libro bien interesante. Yo ese no lo tengo, lamentablemente. Acá está pasando una manifestación que se escuchan unos bombos. Sí. Es la fanaticada de Perennik, me parece que me viene a apoyar. Se van a poner ahora todos acá en el balcón. Perennik sí, otro no, están cantando. Bueno, entonces, bueno, más o menos tenemos ese asunto. Yo quiero leer, como para arrancar, después nos vamos a concentrar sobre todo en un texto que a mí me parece. ¿Se acuerdan que dijimos, por ejemplo, que había unos ciertos textos clave, ¿no? Por ejemplo, algunos textos de Figman, o el texto aquel de la Pizarnik, Extracción de la piedra de la locura, el de Figman, algunos textos de Molino Rojo, Demencia, ¿no? Y acá hay un texto que me parece clave que se llama El Ruiseñor de Onitsura. Todavía no tiene, digamos, el asentamiento canónico que debería tener, pero yo creo que lo va a tener, porque es una gran arte poética que vamos a tratar de
desmenuzar un poco después. A ver, bueno. Yo le voy a leer un libro, un poema ahora que no está en los que le mandé, pero que ilustra alguna cosita de estos procedimientos que usaba Perelman. A ver. Él toma un poema de Catulo, el famoso, que no es Cátulo, ¿no? Catulo, el famoso poeta latino, de una de sus Cármenes, ¿no? Y que dice lo siguiente, dice Catulo, miser Catule designas ineptire, et quod vides perisse perditum ducas, fulsere quandum candidi tibi soles, en latín, ¿no? ¿Qué quiere decir pobre Catulo? Deja de hacer simplezas, y lo que ves que ha muerto, no importa. Miser Catule designas ineptitud. Entonces él toma literalmente, este asunto del miser Catuli, pobre Catulo, lo traslada directamente al español sin mucha vuelta, simplemente por el sonido. Entonces escribe lo siguiente. Miser poeta, mi respetar la lengua, que serme ajena, como lo propio, lengua, gran amiga, lengua, compañera, mi no saber qué es la lengua, pero quererla, lengua ser como el sol, mi no conocer el sol, conocer lo que nos hace, hombre blanco enseñarme a leer, y mi descubrir allí dicha, cuando la selva de letras, tapar la selva de adentro, mi saber que Poetarzán nunca quedará sin selva, con la vegetación de los libros. Entonces, partiendo de ese miser Catuli, que es mísero pobre Catulo, es el toma del infinitivo tarzanesco. Se le hizo acordar a cómo hablaba Tarzán en las películas aquellas de cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Y entonces, qué lindo, qué interesante lo que hice. Está muy bien, ¿no? Porque además, si bien el que está hablando es Tarzán, e incurre en el infinitivo ese, que podríamos preguntarnos por qué Tarzán hablaba así también. Esa es una duda que yo siempre tengo, una de mis grandes dudas, que todavía no la resolví. Pero vamos a ver. Bueno, entonces toma este miser Catulo y se le disparó miser Tarzán, ¿viste? O sea, mi Tarzán, ella Jane, ella chica, ser de pocas palabras. Tarzán hablaba de esa manera, ¿no? Por eso poetas tengan cuidado cuando empiezan a usar